Un rey poderoso, un reino impenetrable y una batalla que no se libró solo con espadas, sino con la fe. Adonisedec, el temible monarca de Jerusalén, enfrentó lo imposible. Un enemigo respaldado por un Dios que detenía el sol en el cielo y derribaba murallas con su palabra. ¿Qué llevó a este líder a desafiar un destino sellado por profecías? ¿Cómo su valentía y sus errores definieron el futuro de Canaán? Hoy exploraremos la historia oculta de un hombre cuya caída fue tan grandiosa como su lucha. Si te apasionan los relatos épicos cargados de intriga y lecciones profundas, quédate hasta el final y descubre la verdad detrás de este capítulo bíblico que cambiará tu perspectiva. Suscríbete, comparte este vídeo y acompáñanos en esta fascinante travesía a través del tiempo. Jerusalén, una ciudad fortificada entre colinas, se erguía como un baluarte imponente en el corazón de Canaán. Sus muros de piedra pulida, elevados por generaciones de constructores y guerreros, eran testigos de siglos de historia, batallas y sacrificios. En esta tierra, donde los reyes no solo gobernaban sino que también servían como guardianes de lo sagrado, Adonisedec había ascendido al trono, no por herencia, sino por mérito. Su nombre, que significaba Señor de Justicia, se convirtió en sinónimo de fuerza y astucia. Adonisedec era un hombre de mediana edad, alto y de porte imponente. Su cabello, oscurecido por el polvo y la sangre de las campañas, enmarcaba un rostro marcado por líneas de experiencia. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, parecían descifrar los secretos de quienes osaban enfrentarlo. No era simplemente un rey, sino un estratega consumado, un líder capaz de unir a su pueblo con palabras firmes y decisiones calculadas. Su llegada al poder había sido todo menos convencional. Había comenzado como un joven comandante en las filas del ejército de Jerusalén, ganándose el respeto de sus hombres en el campo de batalla y consolidando su posición con victorias decisivas contra tribus rebeldes que amenazaban la estabilidad de la región. Bajo su reinado, Jerusalén floreció. La ciudad no solo era un bastión militar, sino también un centro de comercio y religión. El mercado, siempre bullicioso, era un crisol de culturas donde se intercambiaban especias, metales preciosos y tejidos exóticos. Pero lo que realmente definía a Jerusalén era su conexión con lo divino. En su corazón se erguía un templo dedicado a los dioses cananeos, con estatuas de Baal y Asera que reflejaban la espiritualidad del pueblo. Los sacerdotes y sacerdotisas, vestidos con túnicas ornamentadas, oficiaban rituales elaborados, ofreciendo sacrificios de animales y perfumes ante altares adornados con oro y piedras preciosas. Adonisedec entendía el poder de lo religioso y utilizaba los rituales para afianzar su control. Bajo su supervisión, las ceremonias adquirieron una solemnidad renovada, y el pueblo comenzó a verlo como un intermediario entre los dioses y los hombres. Cada decisión que tomaba, cada decreto que promulgaba, parecía estar respaldado por la voluntad divina. Esto le permitió consolidar su autoridad en un periodo de relativa paz y prosperidad. Sin embargo, esa tranquilidad empezó a desmoronarse cuando llegaron noticias perturbadoras desde las regiones al este del Jordán. Los rumores de un pueblo extranjero liderado por un hombre llamado Josué comenzaron a extenderse como un fuego incontrolable. Decían que este pueblo, los israelitas, había cruzado el río con una fuerza imparable, conquistando ciudades como Jericó y Ai con una brutalidad y eficacia que parecían sobrehumanas. Los mensajeros traían relatos escalofriantes, muros que se derrumbaban con solo gritos y trompetas, ejércitos enteros que caían como hojas al viento,
y una devoción fanática hacia un Dios único, Yahvé, que prometía entregarles toda la tierra de Canaán. Adonisedec recibió estas noticias con una mezcla de incredulidad y preocupación. En su salón del trono, rodeado por generales y consejeros, escuchaba los informes con el ceño fruncido. Su mente, siempre alerta, comenzó a tejer estrategias para enfrentar esta nueva amenaza. ¿Cómo podía un pueblo nómada, sin una ciudad propia, desafiar a las grandes ciudades-estado de Canaán? Era una pregunta que no dejaba de rondar su cabeza. Sin embargo, lo que más le inquietaba no eran las hazañas militares de los israelitas, sino las historias sobre su Dios, un ser cuya presencia parecía manifestarse directamente en sus victorias. Aunque Adonisedec era un hombre pragmático, no subestimaba el poder de la fe. Sabía que las creencias podían movilizar ejércitos y que un pueblo dispuesto a luchar en nombre de su Dios era un enemigo formidable. Por ello, comenzó a fortalecer las defensas de Jerusalén y a reunir a sus aliados. Las murallas fueron reforzadas, los almacenes llenados con provisiones, y los artesanos trabajaron día y noche para fabricar armas y armaduras. Además, envió emisarios a los reyes vecinos, advirtiéndoles del peligro y proponiendo alianzas. Pero mientras planeaba su respuesta, Adonisedec no podía evitar reflexionar sobre su propio legado. Jerusalén había sido su vida, su misión, y ahora se enfrentaba a un enemigo que amenazaba con destruir todo por lo que había trabajado. En los días que siguieron, pasaba horas en el templo, ofreciendo sacrificios y orando por la protección de los dioses. En lo más profundo de su ser, una duda comenzó a crecer. ¿Y si las profecías sobre la llegada de un pueblo que conquistaría Canaán eran ciertas? ¿Y si el poder de Yahvé era real? Estas preguntas lo atormentaban, pero no las dejaba traslucir en su rostro. Para su pueblo, Adonisedec seguía siendo un líder invencible, un rey cuya voluntad no podía ser doblegada. Mientras las estrellas brillaban sobre Jerusalén, él contemplaba el horizonte desde los muros de la ciudad, preguntándose cuánto tiempo quedaba antes de que la guerra llamara a sus puertas. El eco de los gritos de Jericó y el resplandor de Ai reducida a cenizas seguían propagándose por todo Canaán, sembrando temor entre los reyes de las grandes ciudades-estado. En los salones del poder, los soberanos murmuraban con ansiedad, interrogándose sobre el destino de sus pueblos. Jerusalén, aunque orgullosa y fortificada, no era ajena a esta amenaza. Adonisedec, sentado en su trono de piedra, escuchaba cada informe que llegaba con el semblante grave de un líder que sentía como la historia giraba en su contra. Los mensajeros que traían noticias de las conquistas israelitas describían un ejército que marchaba como si los dioses mismos les abrieran paso. Las historias hablaban de Josué, un líder inflexible y devoto, que dirigía a su gente no solo con la espada, sino con la promesa de un pacto divino. Adonisedec entendió que los ataques no eran simples saqueos ni conquistas para obtener tributos. Eran campañas totales, destinadas a arrasar todo vestigio de las culturas cananeas, sustituyéndolas por la fe y la presencia de los israelitas. La caída de Jericó fue un golpe contundente para la región, pero la destrucción de Ai envió un mensaje aún más claro. Nadie estaba a salvo, ni siquiera las ciudades con defensas bien establecidas. Adonisedec sabía que Jerusalén, aunque protegida por sus imponentes murallas, no podía resistir sola si los israelitas decidían atacarla. Este pensamiento lo impulsó a actuar con rapidez. En un gesto que demostraba tanto su visión como su influencia, Adonisedec envió emisarios a los reyes de Hebrón, Jarmut,
Laquis y Eglón. Estos soberanos gobernaban ciudades importantes en las tierras altas de Canaán, cada una con recursos valiosos y ejércitos capaces. Los mensajeros llevaban un mensaje urgente, una reunión secreta en Jerusalén para discutir el futuro de sus reinos frente a la amenaza común. Cuando los reyes llegaron, lo hicieron con cautela y desconfianza, cada uno vigilando de cerca los movimientos de los demás. Hebrón, gobernada por un anciano rey llamado Oam, era conocida por sus guerreros expertos en el combate cuerpo a cuerpo. Piram, el rey de Jarmut, era joven e impulsivo, pero dirigía una ciudad rica gracias al comercio. Laquis, bajo el mando de Jafía, poseía un ejército numeroso y bien entrenado, mientras que Eglón, liderada por Debir, era un centro agrícola clave que podía alimentar a los ejércitos aliados. Adonisedec los recibió en el gran salón de su palacio, donde las paredes estaban decoradas con frescos que narraban las victorias de los antiguos reyes de Jerusalén. Bajo la tenue luz de las antorchas, su figura se alzó con autoridad. En sus palabras no había temor, sino una determinación que resonaba en cada rincón. «Mis hermanos», comenzó Adonisedec, dirigiéndose a los reyes con un tono solemne, «no estamos aquí para discutir sobre viejas rivalidades ni sobre quién posee el ejército más poderoso. Estamos aquí porque nuestras ciudades están al borde del abismo. Los israelitas no respetan alianzas ni tradiciones. Su único propósito es destruirnos y reclamar esta tierra como suya». Oam, el más anciano de los reyes, fue el primero en hablar. Su voz era firme, aunque teñida de escepticismo. Es cierto que su avance ha sido rápido, pero ¿cómo sabemos que no podemos negociar con ellos? Si su Dios los ha enviado, quizás podamos ofrecer tributo y salvar nuestras ciudades. Adonisedec negó con la cabeza, levantando la mano para silenciar cualquier otra duda. No hay negociaciones con un pueblo que cree que sus victorias son ordenadas por su Dios. Mirad lo que hicieron con Jericó y Ai. No dejaron sobrevivientes, ni siquiera mujeres o niños. Este no es un enemigo que busca riquezas, busca aniquilarnos. Las palabras de Adonisedec resonaron con fuerza, pero no todos los presentes estaban convencidos. Piram, el joven rey de Jarmut, se inclinó hacia adelante con una sonrisa desdeñosa. «¿Y qué propones, oh gran estratega de Jerusalén? ¿Que nos unamos y enfrentemos a un ejército que según tus propias palabras marcha con la ayuda de los cielos?» Adonisedec, lejos de ofenderse, lo miró con paciencia. «Exactamente eso», respondió con calma. «Si actuamos ahora, mientras todavía tienen que consolidar sus conquistas, tenemos una oportunidad. Unidos, nuestros ejércitos superan al suyo en número. Conozco el terreno alrededor de Gabaón, su próxima presa. Si atacamos juntos, podemos detenerlos antes de que su Dios les entregue toda la tierra». El debate continuó durante horas. Los reyes discutieron las posibilidades, sopesaron los riesgos y enfrentaron sus propios miedos. Cada uno sabía que unir fuerzas significaba depender de los demás, una idea que no les resultaba cómoda en una región donde la desconfianza era la norma. Sin embargo, Adonisedec utilizó su carisma y su habilidad para la oratoria, apelando no solo al pragmatismo, sino también al orgullo de los reyes. ¿Queréis que vuestros nombres sean recordados como los de aquellos que permitieron la destrucción de Canaán?, preguntó, recorriendo con la mirada a cada uno de ellos. ¿O preferís ser recordados como los hombres que, al enfrentarse a la aniquilación,
unieron sus fuerzas para cambiar el destino de nuestras tierras? Finalmente, uno por uno, los reyes asintieron. La alianza fue sellada esa noche con un juramento solemne en el templo de Jerusalén. Cada rey colocó su mano sobre el altar, prometiendo luchar como uno solo contra los israelitas. Adonisedec, consciente del peso de esta alianza, entendió que este pacto no solo era una cuestión de supervivencia, sino también de honor. Cuando los reyes partieron a sus ciudades para preparar sus ejércitos, Adonisedec se quedó en la soledad del templo, mirando el altar iluminado por las llamas titilantes. Sus labios se movieron en una oración silenciosa, pero no era a los dioses de Canaán a quienes dirigía sus pensamientos. En su interior, sabía que la guerra que se avecinaba no sería como ninguna otra. La noche caía sobre Jerusalén, envolviendo la ciudad en un manto de sombras que parecía presagiar el destino incierto que aguardaba a sus habitantes. En las profundidades del templo central, ocultos de las miradas indiscretas de la población, Adonisedec y los 4 reyes aliados se reunieron para sellar lo que sería una alianza trascendental. Era una noche cargada de solemnidad, en la que las palabras y los símbolos adquirían un peso que trascendía lo humano. El templo, iluminado únicamente por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, era el escenario de esta ceremonia. Las estatuas de Baal y Asera, rodeadas de ofrendas de incienso y oro, parecían observar con ojos inertes, como testigos mudos de la decisión que estaba por tomarse. Los 5 reyes, vestidos con mantos ceremoniales adornados con bordados que representaban la fuerza de sus respectivas ciudades, se colocaron en círculo alrededor de un altar de piedra negra, desgastado por siglos de rituales. Adonisedec se adelantó, portando una daga ceremonial en su mano derecha. Su rostro reflejaba la gravedad del momento, pero también una determinación inquebrantable. En su voz, profunda y resonante, había un aire de autoridad que imponía respeto. Hermanos, esta noche no solo somos reyes, somos guardianes de nuestras tierras, de nuestras familias y de nuestras tradiciones. Los dioses nos observan, y nosotros debemos demostrarles que somos dignos de su protección. Los demás reyes asintieron en silencio, conscientes de que esta ceremonia era más que un simple acto político, era un pacto sagrado. Adonisedec levantó la daga, haciendo un pequeño corte en su mano, dejando que la sangre cayera sobre el altar. Uno a uno, los otros reyes repitieron el gesto, mezclando sus sangres como símbolo de unidad. Cuando el último de ellos derramó su sangre, Adonisedec tomó una vasija de arcilla que contenía aceite perfumado y lo vertió sobre el altar, sellando el juramento con una llama que se alzó como un testimonio a los dioses. Que este fuego sea nuestro testigo, declaró Adonisedec mientras las llamas iluminaban los rostros tensos de los presentes. Que nuestras ciudades sean como un solo cuerpo, y nuestras espadas como un solo golpe. Si uno cae, los demás lucharán en su nombre. Si uno triunfa, será el triunfo de todos. La ceremonia continuó con cánticos solemnes dirigidos por los sacerdotes del templo, quienes invocaron a los dioses para que bendijeran la alianza y concedieran la victoria a los reyes amorreos. Aunque las palabras eran familiares y reconfortantes, en el fondo de sus corazones los hombres sentían una inquietud que no podían expresar. Los rumores de las profecías acerca de la llegada de un pueblo poderoso, enviado por un Dios único, se habían convertido en una sombra constante sobre ellos. Uno de los sacerdotes, un anciano encorvado con una túnica decorada con símbolos arcanos, se acercó al altar cuando los cánticos cesaron.
En su mano sostenía una tablilla de barro, con inscripciones antiguas. Su voz temblorosa, pero cargada de convicción, rompió el silencio. Nuestros ancestros hablaron de un tiempo en el que un pueblo extranjero vendría con un Dios cuya voz sería más fuerte que la de todos los nuestros juntos. Serían como un torrente que arrasaría nuestras ciudades y apagaría nuestras lámparas. El silencio que siguió a estas palabras fue pesado, roto solo por el crujido de las llamas. Adonisedec, sin embargo, no permitió que el miedo se apoderara de la reunión. Dio un paso adelante, encarando al sacerdote con una mirada firme. He oído esas profecías, pero no son más que palabras destinadas a sembrar la duda. Nosotros somos los guardianes de esta tierra, y nuestras ciudades han resistido a enemigos más grandes. Si este pueblo y su Dios desean enfrentarnos, que lo hagan, pero que sepan que se encontrarán con una resistencia que no podrán superar. Sus palabras parecieron calar en los otros reyes, quienes, por primera vez en la noche, comenzaron a mostrar una confianza renovada. Jafía, el rey de Laquis, fue el primero en alzar su copa en señal de aprobación. Si hay un Dios que pueda proteger a su pueblo, también los nuestros estarán con nosotros, afirmó. Hemos luchado antes y lo haremos de nuevo. Con el ánimo reforzado, los 5 reyes se retiraron para supervisar los preparativos para la guerra. En los días siguientes, Jerusalén se transformó en un hervidero de actividad. Los herreros trabajaban sin descanso, forjando espadas y lanzas, mientras los carpinteros reparaban carros de guerra y preparaban los arietes. Los soldados se entrenaban en las plazas, sus gritos y el sonido del metal chocando llenando el aire. Adonisedec, siempre atento a cada detalle, supervisaba personalmente los preparativos. Ordenó reforzar las murallas y asegurar las reservas de alimentos, consciente de que una guerra prolongada requeriría resistencia tanto como fuerza. También envió emisarios a las aldeas circundantes, reclutando campesinos para engrosar las filas de su ejército. Aunque muchos venían con temor, la figura imponente de Adonisedec y su capacidad para inspirar confianza lograron convertirlos en hombres dispuestos a luchar. Mientras Jerusalén se preparaba para la batalla, Adonisedec no dejaba de pensar en las profecías. Aunque las rechazaba públicamente, en lo más profundo de su mente no podía ignorar la posibilidad de que pudieran ser ciertas. Sin embargo, cada vez que esa duda se colaba en su pensamiento, se obligaba a recordar las palabras de su juramento. Confiaba en su ejército, en sus aliados y en su propia habilidad para dirigirlos. Si los israelitas eran un río, él construiría un dique lo suficientemente fuerte como para contenerlo. El día antes de la partida hacia Gabaón, Adonisedec se retiró al templo en solitario. Frente al altar ennegrecido por las llamas, inclinó la cabeza y cerró los ojos. No oró a los dioses con las palabras ceremoniales que usaban los sacerdotes. En cambio, habló desde lo más profundo de su corazón, prometiendo que lucharía hasta el final por su pueblo y su tierra. Cuando salió del templo, la luz del amanecer comenzaba a iluminar Jerusalén. Sobre las murallas, los estandartes ondeaban al viento, y el sonido de los tambores de guerra resonaba por toda la ciudad. Adonisedec se detuvo un momento para contemplar su reino. Era más que una ciudad, era su legado. Y estaba dispuesto a desafiar cualquier destino, cualquier profecía, para protegerlo. Gabaón, una ciudad prominente en las tierras altas de Canaán, era conocida por su influencia y poder.
Rodeada de colinas fértiles y protegida por murallas bien construidas, la ciudad representaba una fortaleza estratégica, tanto militar como comercial. Su pueblo era hábil en el comercio y la diplomacia, lo que les había permitido prosperar en medio de las tensiones constantes entre los reinos vecinos. Sin embargo, los rumores sobre las victorias de Josué y los israelitas habían llegado con fuerza hasta sus muros, sembrando temor en los corazones de sus líderes. Los gabaonitas, conscientes de la fuerza devastadora de los israelitas y de la aparente invencibilidad de su Dios, tomaron una decisión drástica. En lugar de arriesgarse a un enfrentamiento directo que seguramente resultaría en su aniquilación, buscaron un acuerdo. Con astucia y engaño, enviaron emisarios a Josué, disfrazados con ropas gastadas y provisiones envejecidas, fingiendo ser viajeros de tierras lejanas. A través de esta artimaña, lograron convencer al líder israelita de que eran un pueblo distante que deseaba un tratado de paz. Josué, engañado por su apariencia y palabras, aceptó el pacto, prometiendo proteger a Gabaón y considerarlos aliados. La noticia de este acuerdo se extendió rápidamente, sacudiendo los cimientos de las ciudades-estado de Canaán. La decisión de Gabaón no solo fue vista como un acto de supervivencia, sino también como una traición a las alianzas no oficiales entre las ciudades cananeas que buscaban resistir juntas a los israelitas. Cuando la noticia llegó a Adonisedec en Jerusalén, su reacción fue inmediata y furiosa. En su sala de audiencias, los consejeros apenas se atrevían a mirarlo mientras recorría el espacio con pasos largos y enérgicos. Sus ojos, generalmente calculadores, ahora brillaban con una ira incontrolable. Gabaón, esa ciudad cobarde, tronó, golpeando con fuerza el brazo de su trono. Han vendido a todos los pueblos de Canaán por su propia seguridad. Si esto queda sin respuesta, ¿qué impide que otras ciudades hagan lo mismo? Uno de sus generales, un hombre corpulento con cicatrices que cruzaban su rostro, se inclinó hacia adelante. Mi señor, si los dejamos sin castigo, será visto como un acto de debilidad. Debemos actuar con rapidez y fuerza para recordarles a todos que la traición tiene un precio. Adonisedec asintió con firmeza. Sabía que un ataque a Gabaón no solo era necesario, sino crucial para enviar un mensaje a las demás ciudades. Si Gabaón podía traicionar a los amorreos y sobrevivir, otras ciudades podrían seguir su ejemplo. Más aún, su alianza con Josué representaba una amenaza directa a los planes de resistencia que los reyes habían jurado llevar a cabo. Si Gabaón caía en manos de Israel, los caminos y territorios circundantes también quedarían bajo su control, debilitando aún más las defensas de Canaán. En cuestión de días, Adonisedec convocó a los otros reyes amorreos para informarles de su decisión. Reunidos nuevamente en Jerusalén, escucharon su propuesta con atención. Aunque algunos dudaron al principio, argumentando que un ataque a Gabaón podría atraer la ira de Josué, Adonisedec los convenció con su determinación y lógica. Si no actuamos ahora, mañana no tendremos aliados ni tierras que defender. Gabaón es fuerte, pero juntos somos más fuertes. Si los israelitas quieren protegerlos, que vengan. Les demostraremos que nuestra fuerza es mayor que su Dios. Con el apoyo asegurado, los reyes amorreos comenzaron a movilizar sus ejércitos. Desde Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón llegaron contingentes de soldados, carros de guerra y provisiones. El ejército combinado era imponente. Hombres armados con espadas y lanzas, protegidos por escudos de bronce y cuero endurecido,
se alineaban en formación mientras los carros, tirados por caballos robustos, se preparaban para la marcha. Los estandartes de cada ciudad ondeaban al viento, un recordatorio de que esta alianza no era solo una respuesta militar, sino también un símbolo de unidad frente a un enemigo común. En Jerusalén, Adonisedec supervisaba cada aspecto de la movilización con una intensidad que inspiraba tanto respeto como temor entre sus generales. Ordenó que los sacerdotes realizaran sacrificios en el templo para garantizar el favor de los dioses, mientras los herreros trabajaban incansablemente para fabricar armas adicionales. La ciudad bullía de actividad, y los tambores de guerra resonaban día y noche, avivando la moral de los soldados. Cuando el ejército estuvo listo, Adonisedec lideró la marcha hacia Gabaón. Desde las colinas que rodeaban la ciudad, el ejército amorreo se desplegó en toda su magnitud, formando un cerco intimidante alrededor de sus murallas. Adonisedec, montado en un carro decorado con símbolos de su autoridad, observó la ciudad con una mezcla de desprecio y resolución. En su mente, esta no era solo una campaña militar, sino una batalla por el honor de Canaán. Gabaón, por su parte, no estaba indefensa, pero sus líderes sabían que no podrían resistir mucho tiempo contra el ejército combinado de los amorreos. Enviaron un mensaje urgente a Josué, implorando su ayuda bajo el tratado que habían firmado. Mientras los gabaonitas esperaban con temor la respuesta israelita, Adonisedec y los otros reyes se preparaban para un asedio que, según ellos, sería decisivo para el destino de la región. Las noches eran frías en las colinas de Gabaón, pero el fuego de la determinación ardía en los corazones de los soldados amorreos. Para Adonisedec, esta batalla era más que un castigo, era una declaración de que los cananeos no cederían fácilmente su tierra ni sus dioses. Mientras las primeras luces del alba se filtraban en el horizonte, el rey de Jerusalén sabía que el enfrentamiento que estaba por venir no solo definiría el destino de Gabaón, sino también el suyo propio y el de toda Canaán. El amanecer pintó el horizonte de un rojo intenso cuando los ejércitos amorreos se posicionaron en las colinas alrededor de Gabaón. Desde las alturas, los soldados observaban la ciudad que pretendían someter, sus murallas silenciosas y sus puertas cerradas como si esperaran el primer golpe. La atmósfera estaba cargada de tensión. Adonisedec, montado en su carro de guerra, observaba el campo con ojos afilados, calculando cada detalle. A pesar de la aparente calma, sabía que los israelitas responderían pronto al llamado de auxilio de Gabaón. Con un gesto decidido, ordenó a sus generales que comenzaran el avance. Las tropas amorreas descendieron por las laderas, sus escudos reluciendo bajo la luz matutina, mientras los tambores de guerra marcaban el ritmo de la marcha. Los arqueros se posicionaron estratégicamente, listos para lanzar una lluvia de flechas sobre las defensas de la ciudad. Adonisedec, sin embargo, no confiaba únicamente en la fuerza bruta. Había diseñado un plan que, según creía, desorientaría a los israelitas cuando llegaran. Sabía que Josué era un líder astuto, pero también un hombre predecible, cuya confianza en la intervención divina lo llevaba a asumir que su victoria estaba garantizada. Adonisedec decidió aprovechar ese exceso de fe. Envió un contingente de soldados hacia las puertas principales de Gabaón, simulando un ataque frontal, mientras que una fuerza más pequeña rodearía la ciudad por la retaguardia. El objetivo era simple: crear caos dentro de las murallas y hacer que los gabaonitas, aterrorizados, se convirtieran en un obstáculo para sus aliados. Sin embargo, antes de que el plan pudiera desplegarse por completo, un sonido ensordecedor sacudió el aire.
Desde el horizonte oriental, un ejército se acercaba. Era Josué, al frente de las tribus de Israel, respondiendo al grito de ayuda de Gabaón. Los israelitas marchaban con disciplina, sus estandartes ondeando al viento y sus trompetas resonando como un trueno que anunciaba su llegada. Adonisedec apretó los dientes al verlos. Había esperado su aparición, pero no tan pronto. Aún así, confiaba en su estrategia y en la superioridad numérica de los ejércitos amorreos. Josué no perdió tiempo. Dividió a su ejército en dos grupos. Uno avanzó directamente hacia las fuerzas amorreas, mientras el otro flanqueaba las colinas para cortar cualquier posible retirada. Su objetivo era claro: golpear rápido y con fuerza, aprovechando el elemento sorpresa de su marcha nocturna. En el fragor de la batalla que siguió, los israelitas lucharon con una ferocidad que parecía sobrenatural. Sus espadas y lanzas brillaban con cada golpe, y su grito de guerra, invocando el nombre de Yahvé, resonaba con una intensidad que intimidaba incluso a los soldados más veteranos de los amorreos. Adonisedec, viendo cómo sus líneas comenzaban a tambalearse, ordenó un repliegue parcial para reagrupar sus fuerzas. Fue entonces cuando puso en marcha su engaño. Ordenó que una sección de su ejército simulara una retirada desorganizada hacia el valle cercano. Los israelitas, confiados en su ventaja, persiguieron a los amorreos, dejando atrás parte de sus defensas. Pero cuando llegaron al valle, encontraron una trampa. Adonisedec había ocultado a cientos de soldados en las colinas circundantes, listos para emboscarlos. El ataque sorpresa fue devastador al principio. Los soldados israelitas se vieron rodeados y obligados a retroceder. Por un momento, parecía que la balanza se inclinaba a favor de los amorreos. Adonisedec observó desde su posición, una sonrisa triunfante dibujándose en su rostro. Pero su alegría fue breve. Desde lo alto del campo de batalla, vio a Josué alzando sus brazos hacia el cielo, como si convocara un poder más allá de lo humano. La escena siguiente quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Un estruendo inusual sacudió el aire, y la luz del sol, que comenzaba a desvanecerse, se detuvo. El tiempo pareció congelarse mientras el sol permanecía fijo en el cielo, bañando el campo de batalla con una claridad cegadora. Los soldados amorreos, confundidos y aterrorizados, comenzaron a murmurar que el Dios de Israel había intervenido. Para ellos, la señal era inconfundible: estaban luchando contra una fuerza que no podían comprender ni derrotar. En ese momento, los israelitas contraatacaron con renovada fuerza. La confusión se apoderó de los amorreos, y su formación, que había comenzado a recuperarse, se desmoronó. Adonisedec intentó dar órdenes, gritando a sus generales que reorganizaran las tropas, pero el pánico era demasiado fuerte. Algunos soldados comenzaron a huir hacia las colinas, dejando atrás a sus compañeros. La batalla se convirtió en un caos absoluto. Los israelitas, aprovechando la confusión, avanzaron sin piedad. Josué, liderando desde el frente, parecía imparable, su espada cortando el aire con una precisión mortal. Las filas amorreas cayeron una tras otra, y lo que había comenzado como un enfrentamiento estratégico se transformó en una masacre. Adonisedec, viendo cómo todo su plan se desmoronaba, supo que la batalla estaba perdida. Desde su posición, podía ver a los otros reyes intentando organizar la retirada de sus tropas, pero el terreno, combinado con el pánico generalizado, hacía imposible cualquier resistencia efectiva.
Con un nudo en la garganta, ordenó a sus guardias personales que lo siguieran mientras se retiraba hacia las montañas cercanas, dejando atrás a su ejército. El sol seguía inmóvil en el cielo mientras los israelitas perseguían a los amorreos en retirada, derribándolos uno por uno. Para los soldados amorreos, ese día quedó grabado como una derrota no solo militar, sino también espiritual. La intervención divina había destrozado su moral y les había mostrado que su fuerza no era rival para el poder del Dios de Israel. Cuando la batalla terminó, Gabaón permanecía intacta, protegida por sus nuevos aliados. Adonisedec, junto con los otros reyes, logró escapar, pero el precio de su derrota fue alto. Habían perdido no solo a sus ejércitos, sino también su posición como líderes invencibles. Mientras se ocultaban en las cuevas de Maceda, comenzaron a comprender que la guerra contra Israel no era solo una lucha por la tierra, sino por la supervivencia misma de sus pueblos y sus dioses. El polvo se alzaba en el aire, mientras los gritos de los soldados amorreos en retirada resonaban en los valles cercanos. Adonisedec, cubierto de sudor y sangre, avanzaba a caballo con los otros 4 reyes, sus rostros marcados por la desesperación y la derrota. La huida hacia las montañas de Maceda había comenzado al atardecer, cuando la batalla en Gabaón se tornó irrecuperable. Sus ejércitos estaban diezmados, sus filas rotas, y el enemigo avanzaba con la fuerza de una tormenta imparable. Adonisedec, que siempre había liderado con una confianza inquebrantable, se encontraba ahora al borde del abismo. Miraba hacia el horizonte, donde el sol, que horas antes se había detenido en el cielo, comenzaba finalmente a descender. Aquella visión era un recordatorio inquietante de la intervención sobrenatural que había cambiado el curso de la batalla. Los soldados hablaban en susurros aterrorizados sobre el Dios de Israel, y Adonisedec, aunque se esforzaba por mantener la compostura, no podía ignorar el peso de lo que había presenciado. ¿Qué demonios puede detener al sol?, murmuró Jafía, el rey de Laquis, rompiendo el silencio que se había impuesto entre ellos mientras cabalgaban. Su voz estaba cargada de incredulidad y miedo. Esto no es guerra, es el juicio de los dioses. No son los dioses, respondió Adonisedec con un tono seco, aunque su propia fe en sus palabras era tenue. Es su Dios. Un Dios que no hemos entendido, pero no podemos rendirnos. Si seguimos juntos, aún hay esperanza. Sin embargo, las palabras de Adonisedec no lograron calmar a sus compañeros. Oam, el anciano rey de Hebrón, levantó la vista con amargura. Hablas de esperanza, pero ¿qué hemos conseguido con esta alianza? Hemos sido engañados por nuestras propias expectativas. Ni siquiera nuestras mejores tropas pudieron resistir a esos hombres. Adonisedec guardó silencio. Sabía que las palabras de Oam no eran simples lamentos, sino un reflejo de lo que todos sentían, un profundo sentimiento de traición, no solo por parte de los dioses, sino también por su propia incapacidad para prever el alcance del poder de Israel. Pero no era momento para recriminaciones. El enemigo aún los perseguía, y cada segundo que permanecían inmóviles los acercaba más al filo de la espada israelita. Finalmente, llegaron a una cueva escondida en las colinas de Maceda, un refugio improvisado que los protegería temporalmente de la persecución. Los 5 reyes desmontaron con torpeza, agotados por la batalla y la larga marcha. Dentro de la cueva, el aire era frío y húmedo, un contraste con el calor abrasador del día. Se reunieron en el fondo,
rodeados por un silencio opresivo que parecía amplificar sus pensamientos más oscuros. Adonisedec se dejó caer contra una pared de roca, su mirada perdida en la penumbra. Su mente era un torbellino de preguntas y dudas. Recordaba las palabras del sacerdote en Jerusalén sobre las profecías, la llegada de un pueblo extranjero con un Dios que arrasaría Canaán. En su momento, las había desestimado como historias para intimidar a los crédulos, pero ahora, después de haber visto lo que ocurrió en Gabaón, no podía ignorarlas. ¿Y si siempre estuvimos destinados a esto?, preguntó en voz baja, rompiendo el silencio. Sus palabras resonaron en la cueva, haciendo que los otros reyes lo miraran con sorpresa. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Debir, el rey de Eglón, con el ceño fruncido. Era un hombre pragmático, más dado a buscar soluciones que a hundirse en la desesperación. ¿Crees que todo esto es culpa de un destino que no podemos cambiar? Adonisedec apretó los puños. No lo sé, pero hay algo que no podemos ignorar. Su Dios no es como los nuestros. No es una estatua ni un símbolo. Parece ser algo más, algo vivo, que actúa en el mundo de formas que no comprendemos. ¿Cómo luchamos contra eso? Con las espadas que nos quedan, interrumpió Piram, el joven rey de Jarmut. Aunque su tono era desafiante, su rostro mostraba la inseguridad que trataba de ocultar. No podemos rendirnos. Si aceptamos que su Dios es invencible, entonces ya hemos perdido. Adonisedec asintió lentamente, aunque en el fondo no estaba convencido. Había liderado su vida confiando en la fuerza, en la estrategia y en la lealtad de su pueblo, pero ahora se encontraba enfrentando un enemigo que parecía jugar con reglas completamente diferentes. Mientras el silencio volvía a llenar la cueva, un ruido distante interrumpió sus pensamientos. Eran pasos y el murmullo de voces. Los israelitas estaban cerca. Los 5 reyes se miraron entre sí, conscientes de que su refugio estaba a punto de convertirse en una trampa. Fuera de la cueva, los soldados israelitas, liderados por Josué, comenzaron a cerrar el paso. La orden fue clara: sellar la entrada de la cueva con grandes piedras y asegurarse de que los reyes no escaparan. La estrategia de Josué era efectiva y despiadada. No solo neutralizaba a los líderes amorreos, sino que también enviaba un mensaje contundente a los ejércitos restantes. Dentro de la cueva, los reyes escucharon los golpes de las rocas al ser colocadas, cada sonido más fuerte que el anterior. Era como si el peso de la derrota se materializara, cerrándoles cualquier posibilidad de escape. Adonisedec, sentado contra la pared, sintió como la oscuridad de la cueva parecía apoderarse de su espíritu. Pero incluso en ese momento, se negó a ceder completamente a la desesperación. «Esto no ha terminado», dijo en un susurro que apenas pudo escuchar el resto. «Si hemos de morir aquí, que sea con la convicción de que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos». Mientras tanto, afuera de la cueva, Josué dio la orden de perseguir al resto del ejército amorreo. Sus fuerzas, impulsadas por la victoria en Gabaón y la certeza de que su Dios estaba con ellos, avanzaron con una energía renovada. Para los amorreos, lo que quedaba de su resistencia era una sombra de lo que había sido al inicio, y el pánico continuaba extendiéndose entre sus filas. La cueva de Maceda, ahora sellada, se convirtió en el símbolo de una alianza que había fallado, de una resistencia que, aunque valiente, parecía destinada a sucumbir ante la fuerza de Israel y su Dios. Para Adonisedec, aquel espacio oscuro no era solo un lugar físico,
sino también una prisión de dudas y reflexiones, donde cada momento lo acercaba más al reconocimiento de que su lucha ya no era únicamente contra un enemigo terrenal, sino contra un poder que no comprendía y que parecía imposible de detener. El interior de la cueva estaba sumido en una penumbra opresiva, rota únicamente por el tenue resplandor de las antorchas que los reyes amorreos habían logrado mantener encendidas. El aire, cargado de humedad y el hedor de la desesperación, era tan pesado como el silencio que predominaba entre ellos. Atrapados tras las enormes rocas que los israelitas habían colocado en la entrada, Adonisedec y sus aliados se enfrentaban a una realidad que hasta entonces habían considerado impensable, la derrota total. Oham, el anciano rey de Hebrón, rompió el silencio, su voz cargada de una amargura que caló en los corazones de todos. Hemos fallado. No solo a nuestros ejércitos, sino a nuestras ciudades, a nuestros dioses y a nuestras familias. Esto es el fin. Adonisedec levantó la vista desde la roca donde estaba sentado. Aunque su rostro estaba cubierto de polvo y sudor, sus ojos seguían brillando con una intensidad que desafiaba la desesperación de sus compañeros. No es el fin, declaró con firmeza, su voz resonando en las paredes de la cueva. Aún estamos vivos. Mientras estemos aquí, todavía hay una posibilidad de escapar, de reorganizarnos. Jafía, el rey de Laquis, soltó una carcajada seca, casi histérica. ¿Escapar? ¿A dónde? Afuera nos espera Josué y su ejército. Si no morimos aquí, lo haremos bajo su espada. ¿Y tú hablas de esperanza? Adonisedec se puso de pie, su figura imponiéndose sobre los demás reyes en la tenue luz. ¿Qué ganamos rindiéndonos ahora? ¿Reconocer que hemos sido vencidos? No. No aceptaré eso. Nuestros pueblos necesitan que sigamos luchando, que resistamos. La guerra no termina porque perdimos una batalla. Piram, el joven rey de Jarmut, lo miró con un esbozo de admiración mezclada con frustración. Hablas como si tuvieras un plan, Adonisedec. Pero hasta ahora, todo lo que hemos hecho nos ha llevado a esta cueva. Si tienes una idea para salir de aquí, dilo ahora. El líder de Jerusalén apretó los puños, sintiendo la presión de sus aliados, pero también la responsabilidad que siempre había llevado como estratega. No estoy ciego a nuestra situación, admitió. Pero tampoco voy a hundirme en la desesperación. Mientras esas rocas estén ahí, no podemos hacer nada. Pero si conseguimos tiempo, si encontramos una oportunidad, debemos estar listos para aprovecharla. El anciano Oham negó con la cabeza, su semblante sombrío. Adonisedec, he vivido más años que todos vosotros juntos. He visto reyes caer y ciudades arder. Pero nunca he visto nada como esto. Ese Dios, lo que vimos en Gabaón, no es algo que podamos derrotar. No es una fuerza que podamos desafiar. Adonisedec permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Oham. En lo más profundo de su ser, sabía que el anciano tenía razón. Había algo en el Dios de Israel que trascendía la lógica y la estrategia. Pero admitirlo en voz alta sería rendirse, y no estaba dispuesto a hacerlo, no aún. Si su Dios es tan poderoso, ¿por qué no nos ha destruido ya? Preguntó Adonisedec, mirando a los otros reyes a los ojos. Estamos vivos porque aún tenemos un papel en esto. No sé cuál es, pero no voy a sentarme aquí y aceptar la derrota antes de que llegue. El eco de sus palabras se desvaneció,
dejando una sensación de incomodidad en la cueva. Los otros reyes no respondieron, pero en sus miradas había una mezcla de escepticismo y una chispa de esperanza que Adonisedec había logrado encender. El tiempo pasaba con lentitud insoportable. Los reyes discutían en voz baja, repasando una y otra vez los errores que los habían llevado hasta allí. Oam lamentaba haber confiado en una alianza que no había sido suficiente. Jafía maldecía su impaciencia en el campo de batalla. Incluso Debir, generalmente estoico, admitió haber subestimado a Josué y su ejército. Adonisedec escuchaba en silencio, permitiendo que cada uno expresara sus frustraciones. Sabía que, aunque no podían cambiar el pasado, reconocer sus fallos era necesario para enfrentar lo que estaba por venir. De repente, el sonido de pasos resonó fuera de la cueva. Eran muchos, moviéndose con una precisión que indicaba disciplina militar. Los reyes intercambiaron miradas de alarma, mientras las voces de los soldados israelitas se acercaban. Entonces, el estruendo de las rocas siendo removidas llenó la cueva, haciendo que el aire se tornara aún más pesado. Adonisedec se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro permanecía inexpresivo. «Ha llegado la hora», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La entrada quedó despejada, y la luz del día inundó la cueva, cegándolos momentáneamente. Frente a ellos, enmarcado por la brillante luz solar, estaba Josué. Su figura irradiaba autoridad, y sus ojos, fijos en los reyes derrotados, transmitían una mezcla de determinación y desaprobación. Detrás de él, los soldados israelitas observaban con expresiones serias, listos para ejecutar las órdenes de su líder. «Salid, reyes de Canaán», ordenó Josué con voz firme. «Hoy enfrentáis el juicio que vuestro Dios y el nuestro han dispuesto». Adonisedec caminó al frente, con los hombros erguidos y la mirada desafiante. Si iba a enfrentarse a su destino, lo haría con dignidad. Los otros reyes lo siguieron, aunque con pasos vacilantes. Afuera, la luz del sol reveló un espectáculo desolador. Los ejércitos amorreos derrotados, los estandartes caídos y el suelo marcado por los estragos de la batalla. La visión era un recordatorio cruel de lo que habían perdido. Mientras los soldados israelitas los ataban, Adonisedec alzó la mirada hacia el cielo despejado. El sol, ahora en su curso normal, parecía una burla silenciosa a su orgullo. A pesar de la humillación, no permitió que su espíritu se quebrara. Sabía que el final estaba cerca, pero también que su legado sería recordado, aunque fuera como el de un rey que luchó hasta el último aliento. El calor del sol caía sin piedad sobre la llanura donde el ejército israelita se había reunido. Miles de soldados formaban un círculo cerrado, sus armaduras brillando bajo la luz, sus rostros serios y expectantes. En el centro de esta multitud, los 5 reyes amorreos, encadenados y exhaustos, fueron llevados por los guardias israelitas. El murmullo de los soldados era bajo pero constante, un eco de desaprobación y victoria. Adonisedec, con las muñecas atadas frente a él, avanzaba con la misma dignidad con la que había salido de la cueva. Su mirada recorría a los hombres que lo rodeaban, notando el desprecio en sus ojos, pero también una sombra de respeto hacia un líder que había resistido hasta el final. Los otros reyes lo seguían, abatidos, sus cabezas inclinadas como si ya hubieran aceptado su destino. En el centro del círculo estaba Josué, de pie con su espada envainada, su postura tranquila pero imponente. A su lado,
Los líderes de las tribus de Israel observaban con una mezcla de severidad y convicción. Josué hizo un gesto con la mano, y los guardias empujaron a los 5 reyes para que se arrodillaran en el suelo. El polvo se levantó alrededor de ellos, pero ninguno de los prisioneros se quejó ni ofreció resistencia. Josué dio un paso adelante, dirigiendo su atención a Adonisedec, cuyo rostro permanecía inexpresivo, aunque sus ojos estaban fijos en los de su adversario. Durante un momento, el tiempo pareció detenerse, y la tensión en el aire se volvió casi palpable. Adonisedec, rey de Jerusalén, comenzó Josué con voz firme, sus palabras resonando en el silencio absoluto. ¿Dónde están ahora tus dioses? ¿Dónde está tu fuerza? Te enfrentaste a nosotros con arrogancia, convencido de que tu poder podría desafiarnos. Pero aquí estás, derrotado, humillado. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Adonisedec levantó lentamente la cabeza, su mirada desafiante. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa que, aunque no tenía alegría, mostraba una resolución inquebrantable. ¿Y qué esperas que diga, Josué? ¿Que acepte tu Dios como el único verdadero? ¿Que reconozca mi derrota como señal de su poder? Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en los presentes. Tú hablas de tu Dios como si fuera invencible, pero yo no me arrodillo ante él. Si nos venciste, fue por tus hombres, no por las manos invisibles de tu llave. Josué frunció el ceño, pero su voz no perdió su calma. No entiendes lo que dices. No es la fuerza de mis hombres lo que nos da la victoria, sino la mano de Yahvé, quien nos ha entregado esta tierra. Tus dioses son ídolos mudos y ciegos. El único poder verdadero es el de nuestro Señor. Adonisedec dejó escapar una carcajada seca. Entonces dime, Josué, ¿dónde estaba tu Dios cuando mi pueblo erigía ciudades, cuando nuestros ejércitos marchaban invictos? Tú dices que Él nos entregó en tus manos, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de justo destruir ciudades, matar a hombres, mujeres y niños? ¿Es esta la justicia de tu Dios? Josué apretó los labios, claramente molesto por las palabras de Adonisedec, pero no respondió de inmediato. En cambio, levantó la mirada hacia su ejército y habló con voz fuerte. Estos hombres representan a los reyes de los amorreos, enemigos de Israel y de Yahvé. Su derrota es un recordatorio de que aquellos que se oponen a la voluntad divina siempre caerán. Josué hizo un gesto a los líderes israelitas que lo acompañaban. Uno a uno, se acercaron a los reyes arrodillados, y siguiendo la tradición, colocaron sus pies sobre los cuellos de los prisioneros. El acto, profundamente simbólico, marcaba la sumisión total de los derrotados. Adonisedec sintió el peso de la sandalia de uno de los líderes israelitas sobre su cuello, pero no permitió que su cuerpo temblara ni que su mirada se desviara. En su mente, este no era solo un acto de humillación, sino una confirmación de que estaba enfrentando algo que iba más allá de lo terrenal. Mientras permanecía postrado en el suelo, su mente vagó hacia las profecías que había escuchado tantas veces. Recordó las palabras sobre un pueblo enviado por un Dios poderoso, un pueblo que reclamaría Canaán como suyo. Hasta ese momento, siempre había pensado que esas historias eran invenciones para asustar a los reyes y someter a las ciudades, pero ahora, atrapado en esa situación, no podía negar la posibilidad de que hubiera algo de verdad en ellas. Si este Dios es real, ¿qué significa para nosotros?, pensó Adonisedec. ¿Estamos destinados a ser borrados de la historia, a desaparecer como si nunca hubiéramos existido?
O nuestras vidas, nuestras luchas, tienen un propósito que va más allá de lo que podemos comprender. Su reflexión fue interrumpida cuando Josué volvió a hablar, esta vez dirigiéndose a los 5 reyes directamente. Hoy, la tierra de Canaán se librará de aquellos que la han corrompido con sus ídolos y sacrificios. Vuestra derrota es un testimonio del poder de Yahvé y una advertencia para aquellos que intenten oponerse a su voluntad. Adonisedec levantó la vista hacia Josué una última vez. En sus ojos no había miedo, sino una mezcla de resignación y desafío. Puedes matarnos, Josué, pero no puedes borrar lo que somos. Jerusalén vivirá, aunque yo no. Nuestra sangre, nuestras ciudades, quedarán en esta tierra, y un día, alguien recordará nuestra lucha. Josué no respondió, pero sus ojos revelaron un reconocimiento silencioso. Adonisedec no era un hombre común, incluso en la derrota, mantenía su dignidad y su convicción. Sin embargo, la voluntad de Yahvé era clara, y el destino de los reyes estaba sellado. Los soldados israelitas arrastraron a los reyes a un lugar donde serían ejecutados. Para los israelitas, este acto no era solo una venganza, sino una declaración de la supremacía de su Dios sobre los pueblos de Canaán. Para Adonisedec, era el final de una era, pero no el final de su historia. Mientras lo llevaban, su mente permaneció fija en una idea, que la resistencia, incluso en el último momento, era una forma de preservar el espíritu de su pueblo. El mediodía brillaba con un resplandor implacable cuando los 5 reyes amorreos fueron llevados al lugar de su ejecución. Los soldados israelitas, organizados en filas impecables, formaron un camino que conducía hasta un conjunto de árboles altos, cuyas ramas se alzaban como testigos sombríos del juicio final. Los prisioneros avanzaban en silencio, encadenados, sus rostros marcados por la fatiga y la humillación. Adonisedec, al frente del grupo, mantenía la cabeza erguida, su mirada fija en el horizonte, mientras el peso de las cadenas y las derrotas pendía de sus hombros. La ejecución no era solo un castigo, era una declaración. Josué, al ordenar la muerte pública de los reyes, pretendía enviar un mensaje claro y contundente a todas las ciudades-estado de Canaán. La resistencia a Israel y su Dios Yahvé sería respondida con una destrucción total. Las naciones que alguna vez habían visto a estos 5 hombres como símbolos de poder y liderazgo, ahora presenciarían su caída como un testimonio del cambio que se avecinaba. Los israelitas prepararon 5 postes improvisados, altos y robustos, que se erguían como monumentos a la victoria. Adonisedec observó los preparativos con una mezcla de resignación y desafío. En su interior, sabía que este era el final de su vida, pero no de su legado. Mientras los soldados ajustaban las cuerdas, recordó sus días de gloria, las batallas ganadas, las alianzas selladas y los sacrificios ofrecidos en nombre de los dioses cananeos. Ahora, todo eso parecía un eco distante, opacado por las palabras de Josué y las trompetas del Dios de Israel. Cuando llegó el momento, Josué se dirigió a los reyes por última vez. Vosotros, que os habéis alzado contra Yahvé y contra su pueblo, habéis recibido vuestro juicio. Este día no solo marca vuestra derrota, sino también la liberación de esta tierra de la corrupción y el pecado que la han consumido. Que vuestro fin sirva como advertencia para quienes se atrevan a desafiar la voluntad divina. Adonisedec lo miró directamente, sus ojos ardiendo con una mezcla de orgullo y rabia. Puedes tomar mi vida, Josué, pero no borrarás lo que hemos sido. Esta tierra lleva nuestras marcas, nuestras ciudades,
nuestras historias. Incluso si nos destruyes, el polvo de Canaán seguirá contando quiénes fuimos. Josué no respondió, pero en su rostro se reflejó una breve sombra de reconocimiento, como si entendiera la verdad detrás de las palabras de su enemigo. Con un gesto, dio la señal, y los soldados israelitas ataron a los reyes a los postes. Uno a uno, fueron colgados, sus cuerpos elevándose en el aire como símbolos de su caída. Adonisedec fue el último. Mientras su cuerpo se alzaba, el silencio cayó sobre el campo, roto solo por el crujir de las cuerdas y el susurro del viento. Para los soldados israelitas, esto era una victoria. Para los amorreos, una tragedia que resonaría en cada rincón de sus tierras. Cuando la noticia de la ejecución de Adonisedec y los otros reyes llegó a las ciudades-estado de Canaán, el impacto fue inmediato y devastador. Jerusalén, la orgullosa capital de Adonisedec, quedó sumida en el caos. Los consejeros y sacerdotes se reunieron en secreto, debatiendo sobre qué hacer ahora que su líder había caído. Algunos propusieron rendirse a los israelitas, mientras que otros insistían en continuar la resistencia, aunque las fuerzas y los recursos eran escasos. En Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, las reacciones no fueron diferentes. El pueblo lloraba la muerte de sus reyes, pero también comenzaba a cuestionar la capacidad de los dioses cananeos para protegerlos. Las ceremonias en honor a Baal y Asera, que alguna vez habían sido festivales vibrantes de esperanza, ahora estaban marcadas por una sensación de desesperanza y vacío. Los sacerdotes se esforzaban por mantener la fe del pueblo, pero incluso ellos empezaban a dudar. El mensaje que los israelitas enviaron a través de las ejecuciones era claro: no habría tregua ni negociación. Cada ciudad que se resistiera sería tratada con la misma severidad. Este acto, aunque brutal, logró su objetivo. Muchas ciudades menores comenzaron a someterse voluntariamente, entregando tributos y prometiendo lealtad a Josué y a su Dios. Sin embargo, otras, impulsadas por el miedo y la ira, juraron seguir luchando, aunque fueran condiciones desesperadas. La muerte de Adonisedec y los otros reyes marcó un punto de inflexión en la guerra de Canaán. Más allá de la pérdida de liderazgo, su ejecución sacudió profundamente las creencias espirituales de los cananeos. Durante generaciones, los reyes habían sido vistos no solo como gobernantes, sino también como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Su caída pública y humillante sembró dudas sobre la legitimidad y el poder de los dioses tradicionales. Al mismo tiempo, el vacío de poder dejado por la muerte de los 5 reyes desestabilizó la región. Las alianzas entre ciudades se fracturaron, y los líderes menores comenzaron a luchar entre sí por el control de los territorios abandonados. Este caos interno debilitó aún más la capacidad de resistencia de los cananeos, dejando el camino despejado para el avance implacable de los israelitas. Para los israelitas, este evento se convirtió en un testimonio vivo del poder de Yahvé y una confirmación de que su misión divina avanzaba según lo prometido. En sus campamentos, los sacerdotes relataron la historia de la ejecución como un recordatorio de que ningún enemigo, por poderoso que fuera, podía resistir la voluntad de su Dios. Aunque su cuerpo colgó junto al de los otros reyes, el espíritu de Adonisedec no se desvaneció fácilmente. En Jerusalén, las historias sobre su valentía y su determinación comenzaron a circular entre el pueblo. Aunque derrotado, muchos lo recordaron como un rey que luchó hasta el final por su tierra y su gente. Su nombre, aunque asociado con la derrota,
también se convirtió en un símbolo de resistencia frente a un enemigo que parecía imparable. En las tierras altas, donde la memoria de los amorreos permanecía viva, se contaron leyendas sobre Adonisedec como el último gran rey que desafió a Israel. En esas historias, su muerte no era vista como una humillación, sino como un sacrificio por el honor de su pueblo. Así, mientras los estandartes israelitas ondeaban sobre las ciudades conquistadas, el nombre de Adonisedec seguía resonando en las sombras, un eco de un tiempo en que los reyes de Canaán todavía luchaban por su lugar en la historia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero el eco de la muerte de Adonisedec y los otros reyes amorreos no desapareció. En las tierras conquistadas por los israelitas, su nombre se convirtió en un recordatorio de la supremacía de Yahvé, un ejemplo de lo que le sucedería a aquellos que osaran resistir el avance de Israel. Sin embargo, en los rincones oscuros de Canaán, donde las ciudades aún mantenían su independencia o se escondían en resistencia, la figura de Adonisedec asumió una dimensión diferente. En Jerusalén, ahora bajo control israelita, los relatos sobre Adonisedec comenzaron a dividirse según las perspectivas de quienes los narraban. Para los israelitas, era el símbolo de la obstinación y la idolatría, un rey que desafió abiertamente al Dios verdadero y pagó el precio máximo. Los sacerdotes israelitas hablaban de él como un villano que lideró a su pueblo hacia la destrucción, un ejemplo perfecto de lo que sucedía cuando los reyes confiaban en dioses falsos. Sus historias lo describían como un hombre arrogante, incapaz de comprender la voluntad de Yahvé. Pero en las sombras de los hogares amorreos, entre los susurros de los ancianos que aún recordaban su gobierno, Adonisedec se convirtió en algo más. En las noches, junto a las hogueras, las familias contaban historias sobre su valentía y su liderazgo. Lo describían como un hombre que, aunque imperfecto, había luchado con todas sus fuerzas por proteger a su pueblo y sus creencias frente a un enemigo que parecía invencible. Era recordado como un héroe trágico, un rey que había enfrentado no solo a Israel, sino también a las profecías que parecían sellar el destino de su tierra mucho antes de que comenzara la batalla. A pesar de su valentía y su habilidad como estratega, el fracaso de Adonisedec en unir completamente a los amorreos quedó como una marca indeleble en su legado. Aunque había logrado forjar una alianza entre 5 reyes, no pudo extender esa unión al resto de Canaán. La desconfianza entre las ciudades-estado, las rivalidades ancestrales y la falta de un liderazgo centralizado fueron obstáculos que ni siquiera su carisma pudo superar. En los relatos orales, los amorreos reconocían esta limitación, pero también señalaban que las circunstancias estaban en su contra. Muchos creían que, incluso si Adonisedec hubiera logrado una alianza más amplia, el resultado habría sido el mismo. La intervención del Dios de Israel, tan evidente en la batalla de Gabaón y en el curso detenido del sol, parecía una fuerza que ninguna coalición mortal podía resistir. Sin embargo, entre las generaciones más jóvenes, que crecieron escuchando las historias de Adonisedec, surgió una nueva interpretación. Algunos lo veían como un símbolo de lo que Canaán podría haber sido si los reyes hubieran dejado de lado sus diferencias. En esta narrativa, Adonisedec no era solo un líder derrotado, sino también una figura que representaba un sueño de unidad que nunca se materializó. El contraste entre la percepción israelita y la amorrea de Adonisedec reflejaba las profundas divisiones culturales y espirituales entre los dos pueblos. Para los israelitas, su caída era una prueba de la justicia divina y del cumplimiento de las promesas de Yahvé. Su nombre era mencionado en cantos y relatos como un ejemplo de lo que ocurría con los enemigos de Israel.
Pero para los amorreos, su figura era mucho más compleja. En las regiones aún no conquistadas, surgieron relatos que glorificaban su resistencia. Se decía que, incluso sabiendo que las profecías estaban en su contra, había reunido a los reyes amorreos con la esperanza de desafiar lo inevitable. Las historias lo presentaban como un hombre que se mantuvo firme hasta el final, enfrentando a Josué con palabras llenas de coraje y dignidad, incluso en el momento de su ejecución. Estos relatos no solo preservaron su memoria, sino que también ayudaron a mantener viva la identidad de los amorreos en un tiempo en que su cultura estaba siendo desarraigada. A través de estas historias, Adonisedec se convirtió en un símbolo de la resistencia, un recordatorio de que incluso en la derrota había honor. Con el tiempo, las historias sobre Adonisedec comenzaron a tomar tintes legendarios. En algunas versiones, se decía que había recibido visiones de los dioses antes de la batalla de Gabaón, visiones que le advertían sobre su destino, pero que también le prometían que su sacrificio no sería en vano. Otros relatos afirmaban que su espíritu todavía vagaba por las tierras de Jerusalén, protegiendo la ciudad incluso bajo el control israelita. En estas narraciones, Adonisedec ya no era simplemente un hombre, se había transformado en una figura mítica, un símbolo de resistencia frente a lo imposible. En algunas versiones, se decía que había luchado no solo contra Josué, sino también contra las mismas profecías, desafiando al destino con una valentía que trascendía lo humano. Estas historias, transmitidas de generación en generación, se convirtieron en parte del tejido cultural de los amorreos que sobrevivieron a la conquista. Aunque las ciudades que una vez gobernaron desaparecieron o fueron absorbidas por Israel, las leyendas de Adonisedec continuaron viviendo las canciones y los relatos de quienes se negaron a olvidar. Aunque su reino fue destruido y su vida terminó en la humillación, el legado de Adonisedec perduró de formas que ni siquiera él habría imaginado. Para los israelitas, su derrota simbolizaba la victoria de Yahvé sobre los dioses de Canaán. Para los amorreos, representaba la valentía y el honor de un pueblo que, aunque enfrentó la aniquilación, se negó a rendirse sin luchar. La historia de Adonisedec no solo fue un relato de guerra y derrota, sino también una reflexión sobre el poder, el destino y la resistencia humana. Su vida y su muerte se convirtieron en un recordatorio de que incluso los grandes líderes son mortales, pero que su impacto puede trascender generaciones. Y así, mientras las ciudades de Canaán se transformaban y el mundo cambiaba a su alrededor, el nombre de Adonisedec continuó siendo pronunciado, no como el de un simple rey derrotado, sino como el de un hombre que desafió a los dioses y luchó por su pueblo hasta el último aliento. Las profecías eran un susurro constante en las tierras de Canaán, transmitidas en los templos y repetidas en las plazas. Para los amorreos, eran una mezcla de advertencia y misterio, un recordatorio de que la historia de su pueblo estaba entrelazada con fuerzas más grandes que ellos mismos. Entre estas profecías, una se destacaba por su oscuridad y precisión: el anuncio de un pueblo extranjero que llegaría desde el este, trayendo consigo la destrucción de las ciudades-estado y la caída de sus dioses. Esta profecía, conocida por sacerdotes y reyes desde generaciones atrás, había sido tomada en serio por algunos y descartada por otros. Pero cuando los israelitas cruzaron el Jordán y comenzaron su campaña de conquista, las palabras antiguas cobraron un peso aterrador. Los líderes amorreos, enfrentados a la realidad de las victorias israelitas, se encontraron en un dilema: ¿eran los israelitas el cumplimiento de esa profecía, o simplemente un enemigo más que podía ser derrotado con la estrategia y la fuerza? Desde el principio, Adonisedec había oído hablar de estas advertencias.
Como líder pragmático, solía abordar las profecías con escepticismo. Para él, eran herramientas de los sacerdotes para controlar al pueblo, una forma de justificar los altibajos de la vida política y militar. Sin embargo, cuando llegaron las noticias de la caída de Jericó y Ai, y especialmente cuando Gabaón se rindió sin luchar, Adonisedec comenzó a reevaluar su postura. En las noches previas a la batalla de Gabaón, los sacerdotes de Jerusalén habían insistido en realizar ceremonias y sacrificios para apaciguar a los dioses. Algunos, en sus cánticos y oraciones, murmuraron que los eventos actuales eran el cumplimiento de la profecía. Para ellos, el Dios de Israel no era un Dios extranjero cualquiera, sino una fuerza divina que estaba cumpliendo su voluntad en la tierra de Canaán. Adonisedec escuchó sus advertencias, pero no se dejó paralizar por ellas. En su mente, la resistencia seguía siendo la única opción. Si esta es una guerra contra los dioses, había dicho sus consejeros, entonces luchemos con todas nuestras fuerzas y dejemos que nuestros dioses demuestren su poder. Si nos rendimos antes de intentarlo, habremos fallado como líderes y como hombres. Estas palabras inspiraron a sus seguidores, pero también revelaron la lucha interna que libraba el propio Adonisedec. Aunque no lo admitía abiertamente, en el fondo temía que las profecías fueran ciertas, y esa duda, aunque pequeña, creció con cada victoria israelita. Para los sacerdotes, los eventos que culminaron en la caída de Adonisedec fueron una confirmación de las advertencias que habían preservado durante generaciones. En sus templos, los relatos antiguos hablaban de un Dios cuyo poder trascendía las fronteras de Canaán, un Dios que no necesitaba estatuas ni sacrificios para manifestar su presencia. Este Dios, según las profecías, entregaría la tierra de Canaán a su pueblo elegido, destruyendo todo a su paso. Tras la muerte de Adonisedec y los otros reyes, los sacerdotes comenzaron a interpretar los eventos desde una perspectiva teológica. Para ellos, la derrota no era solo militar, sino espiritual. Los sacrificios que habían ofrecido, las plegarias que habían recitado, parecían insignificantes frente a un Dios que respondía con milagros visibles. El derrumbe de los muros de Jericó, el sol detenido en Gabaón, y la fuerza imparable de los israelitas. En sus reuniones, los sacerdotes discutían sobre el significado de todo esto. Algunos creían que los dioses cananeos habían abandonado a su pueblo debido a los errores de los reyes, particularmente la incapacidad de unirse en una alianza verdadera. Otros sugerían que el Dios de Israel era una fuerza superior, algo que los dioses de Canaán no podían enfrentar. Esta última idea, aunque difícil de aceptar, comenzó a ganar terreno entre los sacerdotes más jóvenes, quienes veían en los eventos recientes una prueba irrefutable del poder de Yahvé. Antes de la batalla de Gabaón, los reyes amorreos habían enfrentado sus propios temores respecto a las profecías. En sus reuniones, incluso cuando discutían estrategias, no podían evitar mencionar la posibilidad de que estuvieran enfrentando un destino predicho desde mucho antes de su tiempo. En una de esas reuniones, Oam, el anciano rey de Hebrón, había expresado abiertamente sus dudas. Si los israelitas son el cumplimiento de las profecías, ¿cómo luchamos contra ellos? ¿Cómo detenemos lo que los dioses ya han decidido? Adonisedec, aunque entendía el miedo de Oam, había respondido con firmeza. Las profecías no son órdenes, son advertencias. No debemos tomar su existencia como un decreto inamovible, sino como un desafío. Si los dioses nos han puesto esta prueba, es para demostrar nuestra fuerza, no para rendirnos. Sin embargo,
En el corazón de cada uno de los reyes amorreos había una duda persistente. ¿Y si Adonisedec estaba equivocado? ¿Y si estaban luchando contra algo que no podían comprender, mucho menos detener? En última instancia, las profecías no solo anunciaron la caída de los amorreos, sino que también contribuyeron a ella. El miedo que generaron debilitó la moral de los líderes y soldados, sembrando dudas en momentos clave. Para los israelitas, las profecías actuaron como una herramienta psicológica, reforzando su confianza y desmoralizando a sus enemigos. Josué y sus hombres no solo luchaban con espadas, sino también con la certeza de que estaban cumpliendo una misión divina. Para Adonisedec, las profecías fueron una sombra constante sobre su liderazgo. Aunque luchó hasta el final, su batalla no fue solo contra los israelitas, sino también contra un destino que parecía inevitable. En su mente, la lucha por resistir a las profecías fue tan importante como la lucha en el campo de batalla. Su derrota, aunque predicha, no lo definió como un líder que se rindió, sino como uno que desafió lo imposible hasta el último momento. El poder de las profecías, entonces, no solo residía en su cumplimiento, sino también en la forma en que moldearon los pensamientos, las decisiones y las acciones de aquellos que vivieron bajo su sombra. La caída de Jerusalén marcó un cambio profundo en el destino de la ciudad. Después de la ejecución de Adonisedec y la victoria israelita, el ejército de Josué avanzó hacia la fortaleza con una estrategia que combinaba la fuerza militar y el mandato divino. Las murallas, alguna vez consideradas impenetrables, no fueron suficientes para detener a un pueblo que marchaba bajo la certeza de la voluntad de su Dios. Jerusalén, el corazón de las tierras altas, fue conquistada y puesta bajo el control de Israel. Con la llegada de los israelitas, la vida en Jerusalén cambió de manera radical. Los altares dedicados a Baal y Asera, que habían sido el centro de la vida espiritual de la ciudad, fueron destruidos. En su lugar, se erigieron monumentos sencillos dedicados a Yahvé, reflejando la nueva fe que ahora dominaba la región. Los sacerdotes cananeos, quienes alguna vez guiaron las ceremonias de sacrificio y adoración, fueron expulsados o ejecutados, y sus templos fueron despojados de riquezas y símbolos paganos. El sistema religioso no fue lo único que cambió. Los líderes israelitas establecieron nuevas leyes, alineadas con los mandatos de Yahvé, que transformaron la vida cotidiana de los habitantes restantes de Jerusalén. Las costumbres que habían definido la identidad cultural cananea, desde las celebraciones hasta las prácticas de comercio, fueron reemplazadas por tradiciones israelitas. Las antiguas canciones y rituales amorreos, que alguna vez resonaron en las plazas, se desvanecieron poco a poco, relegados a los recuerdos de los sobrevivientes. Socialmente, los cambios fueron igualmente impactantes. Los habitantes de Jerusalén que no huyeron o murieron en la batalla fueron obligados a adaptarse al nuevo régimen. Algunos se convirtieron en trabajadores bajo la supervisión israelita, mientras que otros, particularmente aquellos de las familias nobles, intentaron resistirse en secreto. La resistencia era sutil, manifestándose en pequeños gestos como preservar objetos ceremoniales escondidos o susurrar oraciones a los antiguos dioses bajo la protección de la noche. Políticamente, la estructura de poder de Jerusalén fue desmantelada. Sin Adonisedec ni sus consejeros, la ciudad quedó bajo la autoridad directa de Josué y sus comandantes, quienes designaron nuevos líderes israelitas para supervisar las operaciones y mantener el orden. Estos nuevos gobernantes implementaron leyes estrictas para evitar cualquier intento de rebelión,
y Jerusalén se convirtió en un puesto estratégico clave para el avance israelita en las tierras altas. La caída de Jerusalén también envió un mensaje claro a las ciudades cercanas: resistir a Israel era inútil. La pérdida de Adonisedec y su ciudad capital debilitó aún más la capacidad de los amorreos para unirse y luchar. Muchas ciudades-estado comenzaron a rendirse sin luchar, buscando evitar la devastación que había caído sobre Jerusalén. A pesar de los esfuerzos israelitas por borrar los rastros del pasado cananeo, la memoria de Adonisedec y la antigua Jerusalén perduró entre los sobrevivientes. En los hogares de los pocos amorreos que permanecieron, su nombre seguía siendo pronunciado con respeto, incluso con reverencia. Las madres contaban a sus hijos historias sobre el último rey de Jerusalén, un hombre que luchó con valentía por su pueblo y su fe. Algunos hablaban de su carisma, de cómo había reunido a los 5 reyes para enfrentarse a Josué, a pesar de las profecías que anunciaban su derrota. Otros recordaban su juicio en la cueva y las palabras que dirigió a Josué antes de su ejecución. En estas narraciones, Adonisedec no era un rey derrotado, sino un símbolo de resistencia frente a lo imposible. En los mercados y calles de Jerusalén, los amorreos que aún vivían en la ciudad hablaban en susurros de los días en que las murallas estaban protegidas por el liderazgo de Adonisedec. Incluso en su derrota, se convirtió en una figura que representaba el orgullo de un pueblo que, aunque conquistado, se negaba a olvidar su identidad. Para los israelitas, Jerusalén era ahora un trofeo de su Dios, una ciudad que se alzaba como testimonio de la victoria de Yahvé sobre los dioses de Canaán. Pero para los amorreos, Jerusalén se dividió en dos: la ciudad que existía físicamente, ahora bajo el control de un nuevo régimen, y la ciudad que vivía en sus recuerdos. La Jerusalén de Adonisedec, con sus altares y ceremonias, sus murallas orgullosas y su espíritu indomable, continuaba viva en las historias que se transmitían en secreto. Esta dualidad creó un contraste entre el pasado y el presente, una brecha que nunca se cerraría por completo. Los israelitas, a pesar de su dominio, no pudieron borrar completamente la huella de Adonisedec ni de la cultura cananea. En el corazón de los sobrevivientes, Jerusalén seguía siendo una ciudad de resistencia, un lugar donde la memoria de un líder caído perduraba como un recordatorio de lo que alguna vez fue. Aunque Jerusalén ahora pertenecía a Israel, su transición no fue sencilla ni completa. La ciudad, rica en historia y cultura, se convirtió en un crisol donde las influencias amorreas e israelitas se entrelazaron, creando una identidad nueva pero marcada por su pasado. Con el tiempo, Jerusalén se establecería como un centro espiritual y político clave para los israelitas, pero los ecos de su pasado amorreo seguirían resonando, recordando a quienes la habitaban que la historia nunca se borra del todo. Adonisedec, aunque muerto, continuaba vivo en esas historias y en el espíritu de un pueblo que, aunque derrotado, no había sido olvidado. En la Jerusalén bajo el nuevo régimen, su legado se entrelazaba con las nuevas narrativas, creando un recordatorio silencioso de que incluso en la derrota, la memoria puede resistir. El tiempo había cubierto con su velo las tierras de Canaán. Los campos donde una vez marcharon los ejércitos amorreos estaban ahora tranquilos, bañados por la misma luz del sol que un día se detuvo en el cielo. En Jerusalén, las huellas de su antiguo rey, Adonisedec, parecían haberse desvanecido bajo el peso de los nuevos rituales, las nuevas leyes y las nuevas generaciones. Sin embargo, en los corazones de algunos, su memoria seguía viva, como un eco persistente en el valle del tiempo. Adonisedec había sido un hombre que se levantó contra lo que creía una amenaza a su pueblo y su tierra.
Su vida fue una constante lucha por preservar lo que consideraba sagrado: la cultura, los dioses y la unidad de las ciudades-estado amorreas. Aunque su historia culminó en derrota, su figura seguía siendo compleja y poderosa, un líder que enfrentó tanto a un enemigo humano como a un destino que parecía escrito en piedra. La historia de Adonisedec no es solo la de un rey enfrentando un ejército. Es también la de un hombre enfrentando la naturaleza misma del poder divino. Por más estrategias que diseñó, por más alianzas que forjó, nunca pudo superar el abrumador peso de un dios cuya intervención parecía innegable. En el campo de batalla, la fuerza de sus ejércitos fue barrida por un enemigo que luchaba con la convicción de estar respaldado por lo eterno. Pero incluso frente a esta realidad, Adonisedec no se rindió. No dejó de desafiar hasta su último momento, mostrando un coraje que trascendía su comprensión de lo humano y lo divino. El contraste entre el poder humano y el divino queda plasmado en esta historia. Adonisedec, con toda su astucia y determinación, fue incapaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Su derrota parecía inevitable, no por falta de valentía o liderazgo, sino porque se enfrentaba a una fuerza que no seguía las mismas reglas que él conocía. Los israelitas, armados con su fe en Yahvé, eran más que soldados, eran instrumentos de un plan mayor, algo que Adonisedec no pudo comprender plenamente hasta que fue demasiado tarde. La historia de Adonisedec invita a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra, la fe y el destino. ¿Es la guerra siempre una lucha de espadas y estrategias, o también es una batalla de ideas y creencias? Los israelitas no solo lucharon con armas, sino con la certeza de que su causa era justa, respaldada por un Dios que caminaba con ellos. Esta fe inquebrantable les dio una ventaja que ningún ejército amorreo pudo igualar. Por otro lado, el destino juega un papel central. Adonisedec vivió en una época donde las profecías hablaban de su caída antes incluso de que él naciera. Aunque luchó contra estas predicciones con todo su ser, al final se encontró atrapado en el cumplimiento de algo que parecía inevitable. ¿Qué tan libres somos realmente cuando el destino parece ya escrito? ¿Son nuestras acciones un intento por cambiar lo inmutable, o simplemente cumplimos el papel que la historia nos asigna? Después de su muerte, Adonisedec dejó de hablar, pero su historia continuó hablando por él. Su vida y su lucha se convirtieron en un testimonio de resistencia frente a lo imposible, una voz que persistía en el silencio de la historia. Para los israelitas, su derrota fue un recordatorio del poder de Yahvé. Para los amorreos, su memoria fue un símbolo de dignidad, un eco que resistió la borradura total de su cultura. El silencio que siguió a la caída de Adonisedec no fue un vacío, sino un espacio cargado de significado. En ese silencio se entrelazaron las preguntas sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de los reyes y la relación entre los humanos y lo divino. Fue un silencio que invitó a la reflexión, un espacio para que cada generación encontrara su propia interpretación de lo que significa enfrentarse a un destino mayor. La historia de Adonisedec nos deja una lección poderosa sobre el liderazgo, la resistencia y la complejidad de enfrentar fuerzas que parecen estar fuera de nuestro control. Su lucha, aunque marcada por la derrota, es un recordatorio de que el espíritu humano puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Su legado no solo se encuentra en los anales de la historia, sino también en las reflexiones que nos deja sobre el poder, la fe y el destino. Si te gustó esta historia y quieres explorar más relatos fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestro contenido. Déjanos tu comentario. ¿Qué opinas sobre la valentía de Adonisedec?
¿Crees que el destino estaba realmente escrito para él? Nos encantaría leer tus reflexiones. Además, si encontraste valor en esta narración, comparte el vídeo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan sumergirse en esta fascinante historia bíblica. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.